Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Emma Contreras, soy gerente de operaciones de ATC y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Instagram o bien a través de YouTube con el mismo nombre o a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. También les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación de competencias, tanto de conocer como de auditor líder. Y si ustedes gustan transferir su certificado con nosotros, lo pueden hacer sin costo alguno. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero comentar que hoy hablaremos de un tema muy importante, más bien sería de dos. Uno es satisfacción del cliente y el otro es análisis y evaluación. Eso los pueden encontrar dentro de los requisitos de la norma ISO 9001-2015 en los requisitos 9.1.2 y 9.1.3. Y bueno, para hablarnos de estos temas tan importantes, está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Licenciada Emma, buena tarde, amigos, muy buena tarde a todos. Pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a abordar un par de requisitos que son muy importantes dentro de la toma de decisiones de los sistemas de gestión. Sí, debemos de considerar que parte de lo que estamos viendo y que vamos a revisar el día de hoy, pues son algunas de las entradas que vamos a utilizar dentro de la revisión directiva, la cual vamos a abordar más adelante en algún otro de nuestros programas, pero quédense muy atentos, los invitamos a que participen, nos apoyen con sus pulgares arriba, a compartir esta transmisión y por supuesto pueden hacer sus preguntas, que uno de nuestros especialistas está atento aquí en las redes sociales para poder dar respuesta a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en relación al tema que vamos a abordar. Y bueno, volverlos a invitar también a lo que nos acaba de decir la licenciada Emma Contreras, pues cerrar con todo el año. Pueden por ahí todavía hacer, tenemos diferentes descuentos con las certificaciones iniciales, ampliaciones, y bueno, pues vamos a dar inicio, si les parece bien, a este programa de ATC TV. Así es, maestro. Y bueno, empezaremos esta sesión de preguntas, maestro, con el requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001-2015, donde nos menciona que se debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Maestro, ¿por qué es importante realizar este seguimiento? ¿Nos puede dar una explicación muy amplia de lo que nos menciona este requisito, por favor? Fíjese, licenciada, que esa es una muy buena pregunta. Es un tema que incluso a veces parece así como que muy sencillo, ¿no? Parece muy sencillo y de hecho muchas veces las organizaciones, y no es que esté mal, toman la decisión de dar cumplimiento a este requisito con una encuesta de satisfacción. Aquí la pregunta, debemos de considerar este requisito, esta parte del debe de 912. Debemos de comprender primero tres aspectos bien importantes. Primero, ¿qué es la percepción? ¿Sí? La percepción, tal vez un psicólogo lo pueda explicar de mejor manera, e incluso por ahí tal vez encontremos en una de las notas o en algún término y definiciones de ISO 9000. Pero la percepción es básicamente cómo interactúan nuestros sentidos, ¿sí?, la sensación, contra algo que estamos esperando. Por ejemplo, vamos a pensar en un servicio de transporte, vamos a pensar en una persona, vamos a pensar en algo, en un platillo. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué logramos percibir a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, a través de diferentes cuestiones? Ahora, viene un tema bien importante que sería el segundo concepto o tercer concepto. Habla de necesidades y expectativas. ¿Sí? Nosotros debemos de considerar, en 4.2 debemos más bien recordar, que ya establecimos las partes interesadas, sus necesidades y sus expectativas. Incluso si nosotros empezamos a caminar un poquito más en la norma, recordaremos que en 8.2 ya revisamos precisamente la determinación de requisitos del producto o del servicio. Normalmente esta determinación de requisitos está de alguna manera entrelazado entre lo que necesita el cliente o lo que necesita el mercado. ¿Sí? Entonces, regresémonos a esta parte.
¿Y por qué digo que a veces las encuestas no es que estén mal, sino que a veces tienen algunas situaciones pues un tanto equivocadas en cuanto a la imagen o a cómo están visualizando, por ejemplo, el entendido de qué es lo que deberían de monitorear? Y precisamente lo que deberían de monitorear puede ser a través de una encuesta, porque no es la única herramienta que se puede utilizar. Debemos de considerar que lo que debemos de monitorear o lo que nos interesaría monitorear precisamente es estas necesidades y expectativas, cómo el cliente, cómo nuestros usuarios entienden o se sienten con el servicio o con el producto que están recibiendo, pero que además ellos ya determinaron, o la organización de alguna manera ya determinó en algún momento cuáles eran esas necesidades y esas expectativas. Probablemente existan necesidades pues básicas, o probablemente existan necesidades de oportunidad, probablemente tengan ciertas necesidades de exactitud, de funcionalidad, etcétera, ¿no? Ciertas características de calidad. Y esperan eventualmente de ese producto que los apoye, o de ese servicio que los apoye a cumplir esa necesidad. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que debemos de considerar en relación a este término o a este requisito, precisamente debemos de comprender que lo que vamos a evaluar es contra la necesidad y la expectativa, o en otras palabras, contra sus requisitos, los requisitos del cliente. Muchas gracias, maestro. Y bueno, amigos, les recuerdo que tenemos una plataforma diseñada especialmente para ustedes, en donde podrán encontrar cursos acerca de las normas ISO. Para mayor información pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, continuando con este requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001-2015, maestro, ¿nos podría dar un ejemplo, por favor, de cuál podría ser un método para realizar el seguimiento y revisar esta información de lo que habla este requisito de satisfacción al cliente, maestro, por favor? Sí, por supuesto, licenciada. Amigos, algo que debemos de comprender en relación a este requisito, o después del punto, lo que sigue, es muy común que confundimos cuando vemos el método con una herramienta. ¿Sí? Por ejemplo, hace un momento yo hablaba de una herramienta, que es una encuesta de satisfacción. ¿Sí? El método precisamente está relacionado con cuáles son las actividades, quién es responsable de, etcétera. Y aquí viene una combinación de un término que de hecho revisamos en la sesión pasada, en la transmisión pasada, lo que es el seguimiento y la medición. Yo les hacía una analogía de que el seguimiento es aquella línea de tiempo, ¿sí? Y la medición es el momento, o la herramienta, o el instrumento que voy a utilizar para recabar esa información y entonces obtener un dato, ¿sí? Entonces, probablemente el método tenga que estar compuesto, por ejemplo, de determinar quién es el responsable, incluso desde el diseño de la herramienta. Probablemente el método también esté relacionado con la forma, los tiempos en cuál se van a aplicar esta herramienta. El método probablemente también vamos a pensar en una organización que tiene, no sé, 3,000 clientes a la semana o al mes. Probablemente sea complejo encuestar a todos los clientes, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando tenemos universos tan amplios, pues tal vez parte del método sea el poder sacar un muestreo significativo para obtener cierto resultado. Al final de cuentas, debemos de comprender que la satisfacción del cliente, o lo que busca este requisito, es que la alta dirección o que la organización tenga un termómetro de cómo su cliente se está sintiendo contra esas necesidades y contra esas expectativas que precisamente habla la norma. Entonces, precisamente el método es todo ese compendio de actividades, responsabilidades, tiempos en los cuales se debería de aplicar alguna herramienta. Ahora, debemos de comprender y debemos de también visualizar que existe una norma de apoyo, no recuerdo exactamente el numeral, lo vamos a dejar aquí en los comentarios, pero existe una norma de apoyo que también habla sobre técnicas o herramientas para hacer el seguimiento a la satisfacción o la percepción de clientes.
Sin embargo, en cada sector, la organización o cada organización es libre de poder desarrollar la herramienta que le permita monitorear esta percepción o estas situaciones con sus clientes. Por ejemplo, pudiera ser que eventualmente se pueda llevar a cabo a través de una llamada de telemarketing, ¿sí? Donde se aplique un instrumento estructurado para percibir cómo está recibiendo el servicio, ¿no? Probablemente otra herramienta puede ser a través de encuestas digitales, probablemente pudiera ser a través de reuniones entre el personal directivo de la empresa, de la organización y sus clientes, ¿no? Probablemente pueda ser a través de un focus group, probablemente pueda ser a través de una evaluación de mystery shopper. O sea, cada organización es libre de aplicar la herramienta que quiera aplicar, el instrumento que quiera aplicar, o los instrumentos, o la combinación de ellos, ¿sí? Y de acuerdo a todos esos datos que se van recabando, algo que vamos a ver a continuación cuando entremos al tema de análisis y evaluación, precisamente tiene que ver con el tratamiento y cómo esos datos que ya tenemos los transformamos en información. Y una vez que los transformamos en información, entonces sí, viene el tema de toma de decisiones dentro de la organización. Muchas gracias, maestro Mario. Y bueno, en el requisito 9.1.3 de la norma ISO 9001-2015 nos menciona que se deben analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y medición, como lo decía el maestro. ¿Nos podría explicar, por favor, a qué se refiere esto que nos menciona este requisito, por favor? Sí, por supuesto, licenciada. Fíjense, amigos, que este tema es un tema incluso hasta medular. Es un tema medular en relación a lo que realmente tiene que ver con incluso con algo que ya hemos revisado en generalidades. Por ejemplo, en 441 hace referencia de alguna manera en alguno de sus incisos que se deben tomar las acciones necesarias para poder corregir cuando no se están logrando los resultados previstos, ¿no? En liderazgo, cuando hablamos también en algunos aspectos de cuáles son las funciones o las responsabilidades de la alta dirección, también se aborda este tema, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, veamos la sesión pasada, el programa pasado, seguimiento a la línea de tiempo, y hace un ratito lo mencionaba. Y entonces en esa línea de tiempo yo determino cada cuánto voy a llevar a cabo esa medición, la obtención de esos datos. Entonces, si nosotros únicamente tenemos la costumbre, porque esto es lo que pasa eventualmente en algunas organizaciones, si únicamente hacemos seguimiento y medición, ¿sí? O sea, la obtención, la acogida, la recolecta de todos estos datos, y no le damos un tratamiento a esos datos, cuando hablo de tratamiento estadísticamente, es precisamente interpretar qué es lo que me están diciendo los datos, ¿sí? A mí no me sirve de nada, yo no tengo realmente una herramienta funcional al interior de mi empresa, al interior de mi organización, para poder tomar decisiones. O sea, tengo datos, pero es lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera en el cartel que tengo aquí atrás, haciendo una analogía, yo tuviera un montón de letras dispersas por todos los lados. ¿Qué tengo? Nada. ¿Sí? Si yo empiezo a analizar esas letras, las empiezo a colocar de cierta orden, de cierta forma, entonces ya empiezo a tener información, y probablemente la información que dice atrás dice textualmente: ojo, tu proceso no está controlado. Ojo, no estás logrando los resultados planificados. Ojo, tu proceso no es capaz. O por lo contrario, vamos mejorando. ¿Sí? Se están logrando los resultados de acuerdo a los planes que establecimos. Precisamente este análisis, e incluso la misma norma hace referencia a técnicas estadísticas, se pueden utilizar técnicas estadísticas para poder hacer el análisis de toda esta información, de todos estos datos. Por ejemplo, el tema de proveedores, nos habla del desempeño del proveedor. Simplemente el hecho, por ejemplo, que yo califique a un proveedor, pues me dice un resultado que tuvo, por ejemplo, en una compra o en una transacción, o que tuvo en un mes, pero no me dice más. Entonces, cuando yo volteo a ver a lo largo de un año, a lo largo de 2 años, todas esas calificaciones y lo someto a un análisis, puede ser estadístico, puede ser a través de una gráfica, puede ser incluso a través de medias, etcétera, o promedios,
para el lenguaje más coloquial, yo empiezo a tener cierta información, ¿sí? Y entonces, con esta información que tenemos, estamos cubriendo, por ejemplo, el apartado del análisis que habla la norma. Y en seguimiento y medición, incluso la misma norma nos avienta diferentes aspectos que es importante, que debemos de considerar para el análisis, no solamente lo que le dimos seguimiento y medición, sino que además nos pone otros puntitos que no debemos olvidar en relación al análisis y la evaluación. Pero bueno, el siguiente punto es la evaluación. Y entonces, precisamente en ese momento, es un momento en el cual la misma organización, a través de diferentes criterios que ha establecido la alta dirección, los gerentes de área, los directores de zona, etcétera, la alta dirección, pueden determinar lo que estamos haciendo o lo que estamos analizando de ese proceso, de esa característica del producto, del desempeño de X, Y, Z, satisface mis necesidades operativas, mis necesidades empresariales, o no las satisface. Yo siempre en los cursos pongo una analogía muy sencilla. Es como tenemos un hijo, el niño va a la escuela y empezamos a ver su calificación de matemáticas. Pongo el ejemplo de matemáticas porque antes de entrar a este programa estábamos hablando precisamente de algo similar. Entonces empezamos a ver que matemáticas, donde a veces es el coco de muchas personas, empezamos a ver que el niño empieza 8, 7, 6. Entonces, si lo vemos, vuelvo al ejemplo del cartel, si lo vemos repartido así en un plano, no vamos a tener nada, tenemos datos. Pero cuando yo empiezo a analizar esos datos, yo empiezo a ver ciertas tendencias. Por ejemplo, algo está pasando, no sé todavía qué esté pasando porque no he llegado a ese grado de análisis, pero algo está pasando donde el niño empieza a bajar su desempeño. Y entonces, dependiendo los criterios de cada familia, de cada padre de familia, tomará la decisión de evaluar esos datos. Probablemente, tal vez yo soy un pintor, soy un músico, no sé, y tal vez el tema matemático, si va bien mal mi hijo, no me importe. Para mí, con que pase de panzazo es más que suficiente. Pero probablemente, si yo soy matemático, si soy ingeniero, ¿cómo el hijo de don matemático va a tener estas calificaciones? Tal vez yo tenga unas expectativas un poquito más altas o ciertas necesidades más altas. Entonces, después de haber hecho ese análisis y evaluar la situación que se está presentando, probablemente yo tenga que emprender ciertas acciones. O probablemente yo diga, pues vamos bien, hay que continuar haciendo lo que estamos haciendo para seguir con esta tendencia positiva. Pero ese es el fin, al final del día, todas estas evaluaciones, todos estos análisis es lo que se presenta en la revisión directiva, o bueno, parte de lo que se presenta en la revisión directiva. Muchas gracias, maestro. Y bueno, con el inciso C de este requisito 9.1.3 de la norma ISO 9001-2015, me llamó la atención porque nos menciona que los resultados de los análisis se utilizan para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Maestro, ¿nos podía dar una explicación más amplia de lo que se refiere a este inciso, por favor? Sí, por supuesto. Fíjense que es un tema bien importante, es un tema que muchas veces, sobre todo cuando se es neófito, creo que es algo que ya hemos ido trabajando todos los profesionales en sistemas de gestión, en que no debemos comprender que la eficacia del sistema de gestión se debe de medir, por ejemplo, en el número de no conformidades que se obtienen en una auditoría. ¿Sí? Por ejemplo, me tocó hace unos días hacer una auditoría donde reviso el informe de auditoría interna y, por ejemplo, la organización no tenía ninguna no conformidad. Y volteó a ver las observaciones y las oportunidades de mejora y al parecer todas eran no conformidades. Platicando con el auditor líder, con el responsable de esa auditoría, pues me daba la justificación o me exponía la situación que se había presentado y por qué la había dejado así. Y digo, bueno, pues parece ser que todo tendría que ser no conformidad. Entonces, por eso es muy riesgoso decir que por una auditoría todo está bien o todo está mal. La evaluación del desempeño de una organización me regreso a la analogía de
de la escuela, de un niño que va a la escuela, de una persona que va a la escuela, no podemos decir que un alumno es brillante por sus calificaciones. Sería muy arriesgado y de hecho, por ejemplo, aquí en México, el Sistema Nacional de Educación pues ha tratado de ir avanzando para ir modificando un poquito esa situación e ir integrando el esquema de competencias, ¿no? Sin embargo, debemos de ir considerando que al final de cuentas es la forma en cómo las instituciones educativas, o una de las formas en que las instituciones educativas han determinado que es la manera correcta o la manera de evaluar el desempeño de un estudiante, por ejemplo. Entonces, cuando entramos a esto, vemos o a este modelo, vemos que el desempeño no solamente lo puedes evaluar por el resultado, regreso al ejemplo de matemáticas, sino que es un conjunto de materias donde se revisan diferentes temas, se revisan diferentes cuestiones, diferentes aspectos de desarrollo integral del estudiante, ¿no? Del resultado que se tienen de todos estos aspectos, pues entonces sí podemos tener un promedio, podemos tener una ponderación del desempeño del estudiante. Vamos a trasladar este ejemplo al sistema de gestión de calidad. Y de hecho, algo que yo siempre les he dicho, la misma norma a veces como que nos va dando cierta orientación. Si nosotros revisamos, y aquí los invito a que revisemos la cláusula 932, me parece que es el inciso A, B, C, también es el inciso C, parte de lo que se revisa o que se debe de llevar a cabo como entrada a la revisión directiva es precisamente la evaluación del desempeño del sistema de gestión. Y entonces vamos a ver que en este inciso dice, punto número 1, satisfacción del cliente. Y entonces vamos a empezar a ver que la misma norma, de una manera indirecta, nos empieza a arrojar la tira de materias, por llamarlo de alguna forma. Ahora, va a depender, por supuesto, de cada organización a qué le vas a dar más peso. Me regreso al ejemplo del estudiante que va mal en matemáticas. Pues obviamente, si mi giro tal vez es en relación a la atención a clientes, estoy prestando un servicio, pues tal vez mi interés está más enfocado hacia la satisfacción del cliente y tal vez le ponga más peso a la satisfacción del cliente. Si mi giro está enfocado, por ejemplo, hacia el tema de producción o de precisión o de fallas, porque es parte de los objetivos estratégicos, cada organización tiene una visión y tiene algo que tiene más valor al interior dependiendo el momento, dependiendo de la situación en la que se presente, ¿no? Entonces, todos esos factores, y voy a mencionar algunos, por ejemplo, conformidad de servicios y productos, por ejemplo, las mismas auditorías internas, ¿por qué no? Por ejemplo, el desempeño de los procesos, el logro de los objetivos de calidad o eventualmente las organizaciones que integran al sistema de gestión sus objetivos estratégicos, es otra forma de también evaluar cómo está funcionando el sistema de gestión. Entonces, vamos a empezar a ver que la revisión directiva de alguna manera nos arroja una guía de qué aspectos son los que yo podría considerar al interior de mi organización precisamente para evaluar el desempeño del sistema de gestión. Muchas gracias, maestro. Y bueno, en el inciso C de este requisito, en el inciso E de este requisito 9.1.3 de la norma ISO 9001-2015, nos menciona que los resultados de los análisis se utilizan también para evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. ¿Nos puede dar algún ejemplo de lo que menciona este inciso, maestro, por favor? Sí, licenciada. Por ejemplo, aquí es bien importante que nosotros comprendamos, por ejemplo, que ya anteriormente establecimos acciones para abordar estos riesgos y estas oportunidades. Incluso, por ejemplo, desde 6.1, nosotros también ya hicimos una evaluación de que si estas acciones para abordar riesgos y oportunidades fueron eficaces. Entonces, parte de lo que yo tendría que analizar, ¿sí?, es precisamente, por ejemplo, si estas acciones me apoyaron o no me apoyaron y en qué grado me están apoyando. Vamos a pensar en un ejemplo, vamos a pensar que yo establezco una estrategia, ¿sí?, una estrategia comercial, porque tengo un objetivo de calidad, un objetivo estratégico de aumentar las ventas de X o Y producto. Y vemos que sí, las ventas están aumentando, pero nos empezamos a encontrar con otros bemoles, con otras situaciones
que estamos teniendo más problemas o más reclamos porque probablemente el producto no está saliendo como nos lo dijo el proveedor, etcétera. Precisamente a eso nos tendría que llevar nuestro sistema de gestión cuando analizamos y evaluamos las acciones para abordar riesgos y oportunidades. O sea, ya evaluamos y ¿qué queríamos lograr? Aumentar ventas. ¿Qué queríamos lograr? Identificar fallas en un producto. ¿Qué queríamos lograr? X o Y, riesgos y oportunidades. ¿Sí? Entonces, de esto que ya estamos logrando o no estamos logrando, sí nos conviene hacerlo. Por ejemplo, eventualmente, tal vez la decisión que se tome al hacer esta dinámica es decir, bueno, sí estoy logrando las ventas, me sigo con el mismo ejemplo. Sin embargo, resulta que estoy teniendo más quejas porque es un producto muy inestable, es un producto que tiene poca garantía o poco tiempo de vida. Al final de cuentas, sí estoy, o esa acción que yo emprendí, sí me ayudó a aprovechar esa oportunidad. Pero en el análisis de lo que sucede, realmente me está trayendo un nuevo riesgo, me está trayendo otras cuestiones adversas, y entonces en el análisis que hago, yo puedo, la organización puede llegar a tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Pues sí logramos el objetivo de aumentar las ventas, sí logramos el objetivo de identificar las fallas, pero me está saliendo más caro, o estoy teniendo estas consecuencias con mis clientes o con mis usuarios y estoy perdiendo cierto prestigio. Eventualmente podría ser que la evaluación que se haga de ese análisis sea, voy a dejar de vender este tipo de producto o me salgo de este mercado. ¿Sale? Es como tendría que funcionar o parte de la dinámica que se hace en el análisis y evaluación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Yo he visto que muchas organizaciones eventualmente lo traducen como, pues vamos a analizar la media de nuestra matriz de riesgos. Bueno, pudiera ser una forma. Aquí el tema es, y esa información, ¿cómo se la aterrizas a la dirección y para que pueda tomar mejores decisiones? Entonces, me parece que eventualmente es incluso hasta más conveniente individualizar de acuerdo a lo que está pasando en las matrices de riesgos para saber si se continúa haciendo cierta actividad, cierto control, ciertas estrategias, o eventualmente la decisión es cambiar las estrategias, cambiar los controles o eliminar. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, ¿alguna recomendación que usted nos quiera dar acerca de estos requisitos 9.1.2 y 9.1.3 de la norma ISO 9001-2015? Sí, por supuesto, amigos. Emma, fíjense que esta parte yo me parece que lo comenté en alguna de las preguntas, pero si no quedó del todo claro y como recomendación final, sí es importante que ustedes visualicen este requisito 9.1.3 como la oportunidad que les da la norma para poder tomar decisiones. ¿Qué decisiones hay que tomar? Bueno, la revisión directiva también es parte de esta toma de decisiones. Pero aquí, incluso, por ejemplo, en organizaciones medianas o en organizaciones más grandes, pues es el momento, por ejemplo, y de acuerdo a la autoridad que tenga cada gerente, cada jefatura, pues de poder identificar que algo no está pasando, algo está sucediendo y poder hacer propuestas, proyectos de mejora y no esperarse hasta que ya algo esté tocando el suelo, como dicen por ahí, hasta que se toca a fondo, para poder entonces desarrollar una acción correctiva, una mejora. Si no hacemos este análisis y esta evaluación en un momento apropiado, cada organización va a determinar el momento en que va a hacer esto, corremos el gran riesgo de que nuestro sistema de gestión o nuestro sistema de seguimiento, medición, análisis y evaluación se quede solamente en seguimiento y medición y se convierta en un fiel testigo de probablemente incluso hasta una bancarrota o fallas catastróficas dentro de la organización por no llevar a cabo el análisis y la toma de decisiones que es la evaluación. Pues muchas gracias, maestro, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y como cada miércoles, un gusto tenerlo aquí en este programa de ATC TV.
No, al contrario, Emma, amigos, siempre un gusto poder estar aquí acompañándoles. Bueno, cuando no podemos acompañarlos, pues sí se les extraña mucho. Pero bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando en las transmisiones en nuestras redes sociales y por supuesto invitarlos a que si se han perdido otras transmisiones, puedan consultar nuestro canal de YouTube, donde seguro van a encontrar muchísima información relacionada con los sistemas de gestión de calidad ambiental, seguridad, entre otras cuestiones. Y también, por supuesto, los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales o a nuestro correo de contacto para que puedan externarnos algunas inquietudes, para poder atender algunas necesidades que tengan, o incluso también para poder comentar algún tema que quisieran abordar, obviamente de los sistemas de gestión que tenemos alcances aquí en ATC. Y bueno, también queremos agradecer a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión del programa de ATC TV, porque veremos el requisito 9.2, auditorías internas de la norma ISO 9001-2015. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente miércoles. Hasta la próxima.